La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado respecto a lo que las otras universidades hacen. Bienvenidos al programa Conversando desde la región de los lagos. En la última semana ha habido, con la apertura de la campaña política por los concejales y los alcaldes a nivel de las comunas, ha habido mayor efervescencia y preocupación por las alternativas políticas, que en los últimos días se ha intensificado con el anuncio de algunos viejos expresidentes que reclaman seguir participando y se postulan como candidatos a un futuro periodo presidencial. Y por eso es que hoy día vamos a conversar con Tomás Pizarro, que es director académico de la Universidad de Aconcagua en Puerto Montt, y con el cual vamos a intercambiar algunas ideas de la actualidad y sobre la situación política. ¿Qué tal, Tomás? Muy bien, Jorge, gracias por la oportunidad de compartir sobre estos temas de la sociedad a nivel nacional como sus repercusiones locales. Es una grata oportunidad también de poder referirnos a estos acontecimientos y cómo abordarlos desde un análisis político con una mirada desde la región hacia lo que afecta a la metrópoli. A pesar de que irrumpe esta campaña municipal por concejales y alcaldes y se adelanta un poco las opciones políticas presidenciales del próximo año, a pesar de eso, el descontento, la indiferencia y la apatía de la gente sigue estando con el mismo nivel. Es decir, hoy día la crisis política queda bien al desnudo viendo cómo la gente se comporta frente a los llamados locales. ¿Qué piensas tú de la actual situación de crisis política y descontento de la ciudadanía? Lo primero es que tenemos que mirar la situación de la masa electoral. Yo creo que la dificultad la tienen hoy día los conglomerados del 30% de electores. Es decir, quienes votan por el conglomerado del gobierno, como quienes votan por los conglomerados de la oposición, están circunscritos a ese 30% del electorado que es al cual ellos logran convocar. Y naturalmente ellos realizan todo su análisis en función de ese electorado. Ellos no tienen ningún interés ni confianza en que participe la totalidad del electorado. Pero ahí parece que el problema principal es que las promesas que hizo el Chile Vamos de hoy en el gobierno pasado y la nueva mayoría en la actual administración, la gente ya, como no le cumplieron, no les cree. Bueno, ahí tenemos las expresiones de esa incredibilidad, hace que hoy día tengamos dos movimientos muy relevantes, como el No Más AFP y el Indignado, ya, con una continuidad en función de la estructura y de la participación y de sus opiniones, como no la tuvo movimientos anteriores. Por ejemplo, el movimiento contra Hidro Aysén del 2011 ya, no continuó, como tampoco continuó el movimiento de los pingüinos de hace 10 años atrás. Hoy día tenemos una persistencia en cuanto a la organización y en cuanto a las opiniones y a la trascendencia que tiene la sociedad de estos dos grandes movimientos y una serie de expresiones de partidos nuevos que, llamémoslo así, son satélites de este movimiento o de estos dos movimientos. En circunstancia que los otros partidos tienen sus satélites propios, es decir, pero siempre dentro del 30%. Veamos lo que está pasando con el 70% de las personas, donde tienen mucha más expresión política ¿ya? Y mucho más dinámica que la que vemos nosotros hoy día en torno a el gobierno y su oposición. Ahí, por ejemplo, hoy día la masividad del movimiento No Más AFP no solo involucraba temas propiamente de las pensiones, sino que ahí se catalizaban y se cristalizaban descontentos que tienen que ver con los bajos salarios, con la mala calidad de la salud pública, con la reforma de la educación superior que no es gratuita solo al 50% y no la totalidad, con restricciones a ciertos presupuestos del Estado, etcétera. Entonces es como la emergencia no tradicional de un movimiento social
con atisbos de amenaza política, de convertirse en protagonista político, justamente porque los partidos tradicionales han abandonado lo cual ellos debieran encabezar. Con 8% de respaldo y 8% de respaldo de la otra coalición en la última encuesta CEP, evidentemente que no representan mucho en Chile. Bueno, yo creo que el agotamiento de los partidos políticos, llamémoslo así, tradicionales, de los dos conglomerados, el gobierno y su oposición, también son el reflejo de que las expresiones emergentes son otro tipo de partidos, ¿ya? Son otro tipo de aglutinamientos que fácilmente se autocontrolan por la vía de no incurrir en los errores que están a la luz de vista. O sea, si hoy día el lenguaje idiosincrásico hace de que política se entienda como proceso de corrupción, como proceso de delincuenciales, ¿ya? Naturalmente que esta contrapolítica o esta antipolítica se salvaguarda de no incurrir justamente en cualquier manifestación de vínculos corruptibles o de vínculos delictuales. Pero hay como dos temas separados. Uno es el descontento inicial de respecto a las promesas no cumplidas, y segundo es esto que tú estás señalando de la cooptación de los partidos políticos, la cooptación de parlamentarios, la corrupción, y que ha quedado en evidencia porque ahora hay fiscales que los investigan. Antes no había situaciones de verificación de dónde provenían las platas, y ha quedado en evidencia que hoy día los partidos políticos tradicionales y sus parlamentarios no tienen autonomía para decidir lo que más le conviene a los chilenos y al Estado de Chile, sino están condicionados por los que les pidieron, digamos, que legislaran para ello. Y eso ha dado como un salto cualitativo en el desconcierto, en el desprestigio, en la desligación de la gente, de los ciudadanos, de la actividad política. O sea, de hecho, es mucho más diáfano y transparente la manifestación en estos grupos emergentes y sus partidos nuevos, que en lo que es naturalmente absolutamente, llamémoslo así, oculto, porque se ha ido dando a conocer cómo las empresas pagaban a los parlamentarios para que legislaran en función de su negocio, ¿sí? Pero si lo miramos del otro extremo, cuando el portavoz de los Noma AFP ya explica cómo técnicamente se orquestó el robo de la plata para las pensiones, se entiende con más facilidad. Entonces, no se puede pretender desde la política convencional, tradicional, parlamentarista, decir de que estas personas que manifestaron, este millón de personas que salen a la calle con el Noma AFP, no están comprendiendo, ¿ya?, la crítica que hacen no solamente a la AFP, sino que a lo que tú señalas, como la banca, ¿sí?, que es la que hace operar a las empresas, que es la que hace operar al Parlamento, es la que en definitiva está cooptando el poder por la vía de simplemente industrializar los procesos. O sea, la producción de leyes a favor de incrementar las utilidades es un proceso productivo que la empresa lo entendió claramente. Por eso tiene que cooptar a los parlamentarios como piezas y partes del proceso de generar leyes que van a incrementar las utilidades en función de la rentabilidad para la banca. Pero esto lo explica hoy día el movimiento Noma AFP, de a dónde sacaron la plata. Y yo creo que eso está dando cuenta de que la política hoy día en Chile tiene una profundidad y un sentido ampliamente difundido y comprendido, a diferencia de hace 10 años atrás o a diferencia de hace 5 años atrás. Ahí el aspecto principal parece ser de hoy día lo que sectores importantes se interrogan es si este enraizamiento, esta cooptación de parlamentarios, de partidos, de movimientos tradicionales, de la derecha, de la nueva mayoría, ¿cuánto ha penetrado? Es decir, ¿va a ser capaz la sociedad chilena de deshacerse de la corrupción y de la cooptación para volver a contar con un parlamento que legisle en función de los intereses del conjunto de la sociedad y no solo de los grupos económicos?
¿Cuánta fuerza tienen? Sí. ¿Y cuánta fuerza tenemos los que queremos deshacernos de la corrupción y de la cooptación? Bueno, hoy día pienso que la ciudadanía sí se ha dado cuenta que estos mecanismos, este joint venture entre delincuencia y política, ¿ya? Que es lo que se manifiesta en que el acceso a el bienestar o a beneficio sea solamente por la funcionalidad del dinero, no por la funcionalidad de las ideas. Y esto también se agota, porque no va a haber siempre todo el dinero disponible, ¿ya?, para comprar los servicios de un parlamentario o de algún corrupto. Por otro lado, la ciudadanía se da cuenta de que tiene que acceder a lo que es mejores condiciones de vida por la vía de la educación y mejorar sus prestaciones en el trabajo. Este análisis desde la sociología moderna en Chile, naturalmente que ilustra de manera que vamos a conseguir nosotros que las nuevas generaciones, su, llamémoslo así, avesidad política, sea mayor que la que tuvimos nosotros en épocas, mucho, digamos, como jóvenes también, pero mucho menos documentadas. Hoy día las consignas no son suficiente motor para dinamizar los procesos políticos. Hoy día hay que ir a buscar antecedentes, datos duros, reflexiones, estudios, aportes teóricos, que están por lo demás mucho más disponibles que lo que estaban hace 10 años atrás. Los pingüinos, por ejemplo, todo el mundo vio cómo se comunicaban por internet. Hoy día el servicio electoral ha buscado de que ese instrumento no sea validado, pero se tuvo que validar como instrumento. Entonces, ese cambio de tecnología y política también hace que estos procesos de corrupción y de cooptación tiendan naturalmente a ser cada vez menores, porque hay mucha más supervigilancia desde la ciudadanía. Esta dimensión de la crisis política ha hecho surgir movimientos al margen, digamos, de la nueva mayoría, y que se plantean una convergencia de los movimientos sociales con estos movimientos independientes, autónomos, de carácter político, y están llamando un poco a reencontrarse con el sentido democrático, el sentido popular, el sentido probo, el sentido de viejas aspiraciones de los trabajadores intelectuales, los trabajadores manuales, etcétera. ¿Qué perspectiva crees tú que tiene esa convergencia que se está produciendo por temas prácticos, pero qué perspectivas tú le ves de convertirse en una alternativa viable, factible, al corto o al mediano plazo? En el mediano plazo tenemos muchas manifestaciones de partidos políticos emergentes, pero al mismo tiempo tenemos un fenómeno que es que la política, entendida como el espacio legal que tenemos que asumir, independientemente que las leyes no sean todas las mejores ni las que a mí me gustan. Yo no puedo esperar una situación óptima en la cual yo no haya intervenido para cambiarla. Por tanto, utilizando las leyes actuales, tenemos, por ejemplo, procesos de legalización del partido Poder Ciudadano, un partido que recoge lo que analiza el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, cómo opera el poder en Chile y la pugna que hay entre ciudadanía y élite gobernante. ¿Sí? Son fenómenos políticos novedosos y al mismo tiempo muy documentados. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, la emergencia del Partido Pirata. Partido Pirata que en Chile trata de implementar del mismo modo como han logrado en Europa, parlamentarios del Parlamento Europeo, como han logrado incidir muy significativamente en gobierno, como en el caso de Islandia, y que acá lo que proponen para Chile, ojo, para el país más digitalizado, la realización de un sistema que se llama el panóptico ciudadano, es decir, observar al revés lo que son las cámaras de televisión que nos ven a todos nosotros en las esquinas, ¿ya? Cómo miramos desde nuestras propias cámaras de televisión hacia los políticos corruptos, hacia los empresarios que los cooptan y hacia un gobierno que tiene muy poca credibilidad. Ese panóptico ciudadano en manos hoy día de la tecnología y de lo que es el país más
telefonizado, como se conoce con teléfono inteligente, va a generar una repercusión que naturalmente va a ser un fenómeno en la política moderna. Sí, pero hay que considerar también que hay un amplio sector social que está excluido de estas nuevas tecnologías, que apenas ahí usa el teléfono digital para hablar por teléfono y digamos, y tiene que andar corriendo para pagar con teléfonos de prepago los minutos para comunicarse. Aquí, digamos, yo creo que hay una convergencia que, a diferencia de la anterior, es desde la base, es de la sociedad, es de los problemas económicos, sociales, políticos que encuentran el ciudadano común respecto a cómo son sus pensiones, cómo son sus salarios, cómo es su salud, cómo lo engaña su ISAPRE, cómo están descontentos con esta futura pensión que le ofrece la AFP. Entonces, aquí hay una convergencia que sí es tecnológica, sí tiene, pero yo diría que también tiene que ser cara a cara, también tiene que ser en movilizaciones, en reuniones. Por supuesto, o sea, se desvirtualiza ya lo virtual. Por ejemplo, la convocatoria del millón de personas que manifestamos por el No Más AFP fue esencialmente digital. Ya no habían personas entregando los panfletos en la calle. Ya fue todo a través de las redes sociales. Y se manifestaron familias. Por tanto, un dueño de casa o una dueña de casa tenía su mensaje de texto: no te olvides de salir a la calle este domingo. Y así en todas las ciudades del país. O sea, hay una organización digital mucho más eficiente que la de los pingüinos de hace 10 años atrás, pero hoy día con una masificación. No te olvides que en Chile somos cerca de 20 millones de habitantes y tenemos 27 millones de teléfonos celulares. Y ya no son los teléfonos celulares, ¿cómo se llaman hoy día? De estos multiactivos, que tienen mucha mensajería, que tienen muchos mecanismos de comunicación, y esa tecnología está ampliamente masificada. Independientemente de lo que tú señalas, por cierto, de que cuesta, ¿ya? Pero ahí viene una segunda lucha que también la lleva el Partido Pirata a la cabeza, de los derechos digitales de la ciudadanía. Es decir, cómo tú tienes también derecho a acceder libremente a la información que está disponible para todos, y que no es solamente un mecanismo de privatizar la información sobre ti mismo. Yo creo que esa es una lucha moderna que naturalmente corresponde a esta época. Y es cierto, hay que desvirtualizar, ¿sí?, el mundo digital. Pero ahí están los contactos, cara a cara, tú eres de verdad, yo soy de verdad, todos somos de verdad, por tanto nos terminamos comunicando también. Y esa manera es lo que está hoy día tomando una masificación que no la tienen los partidos políticos. Bien, con esta reflexión general sobre cómo podrían converger los movimientos sociales y políticos utilizando nuevas técnicas y nuevas formas de vínculo, de relación y de organización, estamos conversando con Tomás Pizarro. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en unos instantes a seguir conversando desde la región de los lagos. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance. Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número 1 en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl. Retomamos esta conversación desde la región de los lagos con Tomás Pizarro, doctor en andragogía, y en este mes de buenos y malos recuerdos conmemoramos este mes 43 años del golpe militar contra Salvador Allende y la institucionalidad que regía en ese momento, que era la Constitución del 25. ¿Qué lecciones podríamos
concluir o hacer una analogía entre esa crisis de septiembre del 73, que abrió un periodo de dictadura militar, y la crisis hoy día de vacío de poder y de deslegitimidad de los gobernantes? ¿Qué diferencias y qué similitudes podríamos tirar de esa situación? Lo primero es que para la época del golpe de Estado, recién el gobierno de Allende era el cuarto gobierno electo por voto igualitario de hombres y mujeres. O sea, hay un tema con la Constitución del 25 y naturalmente estas mentiras que se instalan como verdades, que Chile tiene una vasta tradición democrática. Eso no es verdad. Las mujeres recién adquirieron derecho a voto en la elección del 52. Correcto. Cuando Exacto. salió elegido Ibáñez del Campo. Por tanto, esa fue la primera elección, ¿no es cierto?, en la que todos, llamamos hombres y mujeres, participamos en igualdad de condiciones. Antes votaban solamente los que sabían leer y escribir y los que estaban adscritos a algún grupo de poder que simplemente acarreaban, y eran todos hombres. Por tanto, la democracia chilena comienza, podemos decir así, en términos electorales, el año 52. La ruptura de ese proceso con el golpe de Estado simplemente fue el agotamiento de ese periodo electoral, porque naturalmente la tendencia que validó la elección de Allende fue la de que había voluntad de cambio por la vía del voto igualitario entre hombres y mujeres. Si miramos cómo votó la mujer, que eran los debutantes en aquella época, ¿ya?, y cómo votaron los hombres, había todavía una estructura demasiado machista, ¿ya?, en esa época. Por lo mismo, lo que prevalece es que la solución de los problemas políticos es por la fuerza, como había ocurrido siempre antes, ¿ya? Los cambios constitucionales en Chile, o los grandes cambios, fueron con la punta de las bayonetas, ¿ya?, a fuego directo. Por tanto, el régimen que se instaló a partir del 11 de septiembre de 1963 fue un régimen autoritario, digamos, con una coerción y una represión política muy intensa hacia los pobladores que reivindicaban la vivienda, hacia los sindicatos que han reivindicado históricamente mejores condiciones de trabajo y salario, hacia los campesinos que tenían reivindicaciones con la reforma agraria, con la tierra. Pero, ¿por qué fue tan duro ese régimen de terrorismo de Estado, tan excluyente como no lo habían sido nunca antes en la historia de Chile y, digamos, tampoco en regímenes populistas vecinos? Bueno, por la vía de la participación ciudadana. No olvidemos que la década anterior, la reforma agraria de Frei padre había posibilitado la organización de la sociedad civil, como le llamamos hoy día. Y al mismo tiempo, la fuerza que habían adquirido los sindicatos era muy grande. Los grandes cambios parlamentarios de la época estaban en manos de los sindicalistas que se habían hecho parlamentarios, ¿ya?, como también los sectores de esa época, ¿ya?, muy dinamizadores desde la reforma agraria, la promoción social que hizo Frei padre, habían generado mucha participación ciudadana. Es decir, la ampliación de la democracia había sido, llamémoslo así, demasiado trascendente, y ese proceso iba a impedir, ya que se aplicara el modelo de enriquecimiento de la banca en aquella época, porque lo que hizo el gobierno por la fuerza fue simplemente devolver la riqueza que el Estado había acumulado a los bancos. Eso fue la razón, y la brutalidad se explica por la vía de que había mucha gente que se iba a oponer a eso. O sea, todos nos habríamos opuesto al proceso de privatización del cobre, que inició en el caso la dictadura. Todos nos habríamos opuesto a la privatización de las empresas estatales, ¿ya?, como privatizó la dictadura. Todos nos habríamos opuesto, pero estoy pensando, cuando digo todos, los sindicatos, ¿ya?, la sociedad civil de aquella época, hasta en esa época, acuérdense que las juntas de vecinos, los centros de madres tenían un enorme rol que jugar en la sociedad y era muy activo. Entonces, naturalmente que esa oposición a entregar la riqueza que el Estado había acumulado iba a tener una franca oposición. Entonces, obvio que la brutalidad tenía que ser así de aguda, ¿ya?, y naturalmente comprometer
con la muerte a muchas personas que íbamos a ser los opositores a ese proceso de privatización extrema que termina validándose durante la dictadura. O sea que, de acuerdo a las condiciones de avance en sus reivindicaciones del movimiento social, del movimiento popular, del movimiento obrero, no era posible para las clases dominantes volver a un sistema de dominación por la vía electoral. Así es. Tenían que imponer un sistema coercitivo, una represión dura, en la cual quedara, se suspendiera, digamos, el Congreso y los parlamentarios, se suspendieran las libertades sindicales, el derecho a reunión, se suspendieran, digamos, la libre circulación con toque de queda, el estado de sitio, y de esa manera, de un estado excluyente, por 17 años, reimponer la vuelta, digamos, a la gestión de los grupos o de los nuevos grupos económicos, porque en el camino hubo quiebras y hubo preferencias por tal o cual sector. No son los mismos los que volvieron, algunos subsistieron y otros nuevos emergieron a la luz de devolverle las empresas o la privatización de las empresas del Estado. Hoy día esa situación no sería posible. Bueno, hoy día es posible. O sea, el virtuosismo del modelo de la dictadura, con la continuidad que ha tenido en el proceso de privatización, también parte de la base de que hay un movimiento social ausente. O sea, no nos olvidemos de que los partidos, como conversábamos recientemente, los partidos han sido cooptados, ¿ya?, por el capital, ¿ya? Los parlamentarios han sido comprados por procesos productivos los cuales tienen que mejorarlo vía leyes. Por tanto, la participación ciudadana, ¿ya?, en los últimos 25 años ha sido muy precaria, muy básica, ¿ya?, y no logró recomponerse con la misma intensidad de la participación ciudadana en la época de Allende, donde habíamos tenido dos gobiernos que propiciaron la participación ciudadana, que incentivaron la organización social en múltiples manifestaciones que eran dinamizadoras de lo político. Acá, en el proceso post-dictadura, simplemente se continuó con la misma anulación del rol de participación de la ciudadanía, que son los grandes, llamémoslo así, supervigilantes de cómo se aplican los modelos. Si miramos nosotros el nivel de participación en lo que fue proporcionalmente el periodo de Frei, padre, y de Allende, a nivel de sociedad civil, y si lo ponemos nosotros con nivel de participación, los primeros años de la dictadura, digamos post-dictadura, ¿ya?, y lo ponemos al día de hoy, naturalmente que tenemos que hay una tendencia completamente distinta de participación, pero por estos sectores emergentes que analizábamos recién. No obstante, la organización clásica de sindicatos, de junta de vecinos, también han tenido este proceso de cooptación y de corrupción por la vía del clientelismo. Entonces, lo que hizo la dictadura como modelo de anulación de la participación lo han mantenido los gobiernos posteriores a el término de la dictadura. Y recién empezamos a ver nosotros estos procesos emergentes, llamémoslo así, masivos, pero con soportes tecnológicos y al mismo tiempo con demandas muy bien argumentadas. Eso no lo habíamos visto. Por tanto, lo que yo percibo hoy es naturalmente una situación muy distinta a los primeros años de 1990, incluso ¿ya?, con la irrupción de una mujer en medio de 9 presidentes elegidos democráticamente, y tenemos que ver hoy día que esta reconfiguración organizativa de la sociedad civil tiende a ser mucho menos especializada con expresiones como ONG y mucho más masiva con expresiones como el movimiento de los indignados y el movimiento No Más AFP. En este mes de septiembre uno no puede no recordar, digamos, las víctimas. Tú eres un hermano de un detenido desaparecido. Personalmente me tocó compartir durante algunas horas en la Villa Grimaldi, un lugar clandestino, con él, y preguntarte, digamos, si tú crees que el Estado de Chile, en su práctica del terrorismo de Estado durante 17 años, ha reparado a las víctimas, ha reparado al movimiento, a la sociedad civil, a la sociedad entera, ha reparado al país, o todavía eso es incipiente. Bueno, en primer lugar, los atropellos a los derechos humanos
cuando constituyen estas atrocidades, generan un daño permanente. Están considerados, por tanto, de esa manera. Si no, no tendríamos nosotros 25 años, 30 años después, estos juicios que recién comienzan a abrirse en función de atropellos que se cometieron en la época. Y este daño permanente, obviamente, que no ha sido reparado. Primero, porque no hay una cultura de derechos humanos que se haya instalado, ¿ya? Y en segundo lugar, porque la política corrupta ya no ha hecho nada por lo mismo. O sea, tenemos ahora que aparece un candidato, el candidato de este 30%, que fue el que impuso la ley del silencio a 50 años para salvaguardar los intereses de los torturadores. Me parece que eso, en lo que se le llama democracia, haberlo conseguido como algo legítimo, es por cierto un atropello a los derechos humanos y al mismo tiempo es complicidad con la dictadura. Y la reparación por derechos humanos como tarea permanente, en la medida de que son permanentes los atropellos a los derechos humanos, es una tarea de toda la sociedad. Tiene que ser también una tarea del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, todos los ministerios involucrados a generar acá, bueno, lo que conocemos nosotros con tanta dignidad en el caso de Alemania, ¿ya? Los campos de exterminio del nazismo todavía son monumentos para hacer cultura sobre derechos humanos. Entonces, por cierto que Chile tiene una gran deuda al respecto y las futuras generaciones tienen naturalmente que asumir esto como su propia preocupación permanente para que no se le atropellen los derechos humanos, para que sepamos dónde está Buenante, dónde está mi hermano. Ahí digamos, dentro de un total aproximadamente de 1000 torturadores que cometieron crímenes de lesa humanidad, no más allá de 280 a 300 pagaron con cárcel su situación y se encuentran hoy día detenidos. Es decir, que aquí hay una manifiesta expresión de cubrir por parte de las Fuerzas Armadas de sus miembros y precisamente de demorar, dificultar las pistas y no llegar a establecer la verdad, y por lo tanto, si no hay verdad tampoco hay justicia, y si no hay justicia tampoco hay reparación. Esta situación me parece que a estas alturas, ya a 43 años de inicio de la dictadura, a 25 años de que esa dictadura terminara y que las fuerzas democráticas prometieran, digamos, justicia y reconciliación, parece que vamos cuesta arriba. Bueno, en el caso de la ley del silencio, de justamente Lagos, que digamos enrostra a Pinochet, ya, hoy día él naturalmente es el Pinochet de esta época que ha sido cómplice de todas esas atrocidades, perpetuando el silencio cómplice. Y por otro lado, el comandante en jefe del ejército, ¿ya?, que se omite por exigir el término de los pactos de silencio, porque ellos asumen de que hay pactos de silencio, pero el mismo comandante en jefe no puede instruir a sus subalternos, teniendo todas las potestades para hacerlo, diciendo ya, rompamos el pacto de silencio y entreguemos todos los datos que hace falta para que la sociedad comience a canalizarse en la cultura de derechos humanos. Pero eso no lo hace el comandante en jefe, omitiéndose y naturalmente incurriendo en un grave abandono de deberes. Ese comandante en jefe tendría que instruir a sus subalternos a que entreguen los datos que saben que existen y naturalmente generar estas mejoras en la cultura de derechos humanos que la sociedad necesita. Ahora yo creo que en estos días va a haber una conmemoración bastante intensa nuevamente sobre estos hechos de hace 43 años y que se prolongaron por 17 años. Quisiéramos, Tomás Pizarro, agradecerte esta conversación desde la región de los lagos sobre temas de actualidad de la situación política y sobre la situación, digamos, que empezamos a vivir a la luz de la práctica del terrorismo de Estado. Será hasta una próxima oportunidad. Okay. Gracias, Jorge, y gracias a los telespectadores. Muchas gracias a todos. La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado